Hoy te voy a hablar sobre el tratamiento de la ansiedad. ¿Cómo se trabaja la ansiedad en terapia psicológica? El primer paso es identificar qué es lo que desencadena tus miedos. Es decir, por qué tu cerebro emocional está presionando el botón de alarma y te está provocando la ansiedad. Te recomiendo mi video Cómo funciona la ansiedad para que entiendas mejor este punto. Te dejo el link aquí arriba. Una vez que entendemos tus desencadenadores, el siguiente paso es el más importante y básico para superar cualquier trastorno de ansiedad: filtrar los miedos. Así que pon mucha atención. Hay que filtrar los miedos. ¿Qué es filtrar los miedos? Debemos de identificar si son miedos falsos o miedos reales. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que estás en tu casa y empiezas a tener miedo de que te vas a morir de un infarto porque sientes taquicardia. Lo primero que debes de hacer es preguntarte: ¿qué evidencias tengo de que me voy a morir de un infarto? Aparte de la taquicardia, que no es una evidencia ya que también es un síntoma de la ansiedad. ¿Tengo alguna evidencia? Quizás ya te hiciste muchos estudios médicos. Te puedes preguntar: ¿salió algo negativo en los estudios? ¿Los médicos te han dicho algo al respecto? También puedes preguntarte: ¿qué probabilidad hay de que una persona sana, quizás joven o sin ninguna complicación médica, se muera de un infarto? ¿Conoces a alguna persona que le haya pasado eso? Y otro tipo de preguntas por el estilo. Como la mayoría de las veces la respuesta de todo esto va a ser no, entonces estaríamos hablando de un miedo falso. Es decir, un miedo que tiene poca o nula evidencia y además es de muy baja probabilidad. El mero hecho ya de saber que eso es un miedo falso puede hacer que este miedo disminuya un poco, aunque no necesariamente se te va a quitar. Y esto es porque mientras la parte racional de tu cerebro sabe que es un miedo falso, la parte emocional de tu cerebro aún así estará presionando el botón de alarma de la ansiedad, y por eso es que te estarán viniendo los síntomas físicos de la ansiedad para ese momento. Entonces, ¿qué debes hacer cuando te vengan los síntomas de la ansiedad? Estás en tu casa, te empieza a dar taquicardia, sabes ahora que es un miedo falso, que muy probablemente no te va a pasar absolutamente nada, pero te empiezan a venir todos los síntomas de la ansiedad. ¿Qué debes hacer en este punto? Básicamente, recordarte a ti mismo que la ansiedad no es peligrosa, que no te vas a morir, que solo la estás sintiendo porque tu parte emocional ya apretó el botón de alarma y está intentando protegerte de un peligro que no existe. Y entonces puedes tratar simplemente de dejar que la ansiedad pase, recordando que si no le das más cuerda a la ansiedad, esta pasará en unos 10 o 15 minutos. Pero si te estás preocupando, pensando: ahí viene la ansiedad, ojalá que no, se siente muy feo, ya vete, entonces el cerebro te va a mandar más adrenalina y cortisol, y eso hará que te dé más ansiedad y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿qué haces si descubres que tus miedos son falsos? Básicamente los debes enfrentar para que el miedo vaya disminuyendo poco a poco hasta desaparecer. Por ejemplo, si tienes miedo de que un perrito que te encuentras en la calle, que te está moviendo la cola y sacando la lengua, se te aviente y te desfigure la cara porque le tienes fobia a los perros, tienes que pensar: ¿qué probabilidad hay de que pase esto? Es un miedo falso. Entonces, ¿qué hago? Lo enfrento y me paso por ahí al lado del perrito, aún con el miedo. ¿Qué probabilidad hay de que me accidente en el auto? Si he manejado cientos de veces y nunca he tenido un accidente grave. ¿Cuántos autos pasan por ese lugar diariamente y cuántos se accidentan?
seguramente es un miedo falso. Entonces, ¿qué hago? Pues trato de manejar, aunque tenga el miedo, porque sé que no es verdad. ¿Qué probabilidad hay de que yo muera o desarrolle una enfermedad grave? ¿Qué evidencias tengo? Probablemente ninguna, así que no voy a ir al doctor a cada rato, cada que sienta una pequeña molestia, porque la probabilidad de que tenga algo grave por esos síntomas leves es muy baja. Pero sé que para este punto muchos me preguntarán, ¿y qué pasa si son miedos reales? Bueno, si son reales, entonces les tengo que hacer caso. Por ejemplo, ¿y si manejo alcoholizado y me accidento? Claro, eso puede pasar, es probable. Por lo tanto, no lo hago. ¿Y si no me contratan en la entrevista de mañana? Bueno, hay una buena probabilidad de que eso pase, por lo que debería tener un plan B. ¿Y si mi negocio fracasa debido a que está bajando sus ventas? Entonces debería analizar qué está pasando y tratar de remediarlo. Si son miedos reales, hay que buscarles una solución. O también hay veces que hay que soltarlos. Es decir, admitir que no podemos hacer nada al respecto, pero que tampoco podemos anticiparnos a ello. Tendremos que resolverlos en el momento que suceda. Por ejemplo, si tenemos un padre enfermo de una enfermedad terminal, tenemos miedo a que muera, pero la realidad es que no podemos hacer nada y tendremos que aprender a superarlo cuando eso suceda. Tampoco sabemos cuándo pasará. Quizás lo único que podemos hacer es prepararnos en lo que se pueda y disfrutar el tiempo que tengamos con él. Saber que vamos a morir en algún momento también es un miedo real, pero lo único que podemos hacer al respecto es vivir nuestra vida al máximo. No tratar de controlar ese tipo de miedos, soltarlos. Miedo a los desastres naturales, que cada vez son más frecuentes, es algo que también sucederá y no podemos hacer nada más que estar lo más preparados posible. Entonces, ahora ya sabes, el paso más importante para empezar a superar tu trastorno de ansiedad, cual sea que tengas, es filtrar tus miedos en miedo real y miedo falso. Y si es real, hazle caso y busca una solución, ya que es como un angelito que está ahí para protegerte. Y si es falso, no le hagas caso, enfréntalo, ya que es como un diablito que está ahí solo para asustarte. Y eso es todo por este video. Recuerda que si quieres una terapia con un especialista en ansiedad, puedes contactarme al WhatsApp que te dejo aquí abajo. No estás solo en tu camino hacia la recuperación. Y nos vemos en otro video de Doctor Ansiedad.